Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar una vez más aquí en tu podcast Bajo la Cama. El día de hoy quiero compartir contigo un relato bastante interesante enviado por uno de mis seguidores, a quien agradezco primero que nada pues la confianza y la apertura para hablar de este tema tan importante para él. Sin más preámbulo, vayamos allá. Hola, soy Josué. Y esto que les voy a contar es algo que me ha seguido desde que era un niño. Es una historia que nadie creyó al principio, ni siquiera yo mismo quería aceptarla. Pero a veces, lo invisible se hace sentir de una manera tan evidente que te obliga a cuestionar lo que pensabas saber. Todo empezó cuando tenía 8 años, en la vieja casa de mis abuelos. Era un lugar bastante antiguo, con suelos de madera que crujían y paredes gruesas, como si el mismo tiempo se hubiera quedado atrapado entre sus muros. No era una casa grande, pero para mí parecía inmensa, llena de pasillos oscuros y rincones a los que nunca me atreví a acercarme de noche. Mi cuarto estaba en el segundo piso, al final del pasillo, justo al lado de una ventana que daba al patio trasero. Desde mi cama podía ver el reflejo de la luz de la luna colándose por la ventana, y muchas veces me quedaba mirando esa luz para evitar pensar en las sombras que se formaban en las esquinas. Al principio era solo una sensación, como si no estuviera solo en el cuarto. Me decía a mí mismo que era mi imaginación, que seguramente era normal en una casa tan vieja. Pero una noche, mientras intentaba dormir, escuché algo extraño. Era como un susurro muy bajo, una voz apenas audible que me llamaba por mi nombre. ¿Hola?, pregunté en voz baja y temblorosa, esperando que fuera el sonido de la casa acomodándose o alguna corriente de aire. Pero en vez de desaparecer, el susurro se hizo más claro. No temas, me dijo esa voz, casi en un susurro cercano. Estoy aquí contigo. Recuerdo que salté de la cama buscando la fuente de aquel sonido, pero no había nada, ni nadie. Era como si el aire mismo me hablara. Lo peor de todo es que empecé a escuchar esa voz cada noche. Al principio trataba de ignorarla, pero era imposible. A veces era solo un susurro bajo y reconfortante, como el de un amigo invisible que intentaba consolarme. Otras veces era un susurro agudo, casi como si estuviera molesto, y me decía cosas que parecían surgir de lo más profundo de mi mente, pensamientos que nunca había tenido antes. Con el tiempo esa presencia se hizo tan familiar que le puse nombre: él. Nunca supe realmente si era un hombre o una mujer, ni siquiera si era algo, pero esa voz se sentía como un compañero, alguien que estaba ahí para mí, que me comprendía de alguna forma extraña. Pasaron los años y mientras más crecía, más aumentaba mi dependencia de él. Fue como tener un amigo íntimo que solo yo podía escuchar, una especie de compañía constante en los momentos que me sentía más solo. No era fácil hacer amigos en la escuela. Los niños parecían desconfiar de mí, como si sintieran esa presencia en mi vida, y él no facilitaba las cosas. Con el tiempo su influencia comenzó a ser más intensa. Si alguien me trataba mal en la escuela, esa voz se volvía más insistente, susurrándome ideas de cómo vengarme. Me decía que no debía dejar que nadie me humillara, que debía tomar el control, que había maneras de hacer que la gente me respetara. Y, aunque al principio me resistía, había algo en sus palabras que me hacían sentir poderoso, como si realmente tuviera un aliado. Pero entonces las cosas comenzaron a torcerse. Recuerdo una tarde en particular. Un día un chico de mi clase, Javier, decidió hacerme la vida imposible. Me empujó frente a los demás y se rió de mí. Yo estaba furioso.
pero intenté controlarme. Esa noche, él estaba ahí, como siempre, pero su tono fue diferente. Me dijo que Javier no debía quedar impune, que tenía que hacer algo. Y sin darme cuenta terminé haciendo exactamente lo que me sugirió. Me volví una persona diferente, alguien que no temía responder con agresividad. Empecé a darme cuenta de que cada vez que obedecía a esa voz, él se hacía más fuerte. Sus susurros ya no eran tranquilizadores, eran órdenes. Me sentía como si estuviera perdiendo el control de mi propia mente, de mis propias decisiones. Ya no era solo un susurro en la noche, sino una presencia constante. Una sombra a mi lado que me miraba desde el reflejo de las ventanas y los espejos. En mi mente siempre estaba ahí, como una segunda conciencia que no podía ignorar. Finalmente, un día decidí enfrentarlo. Me paré frente a un espejo y le dije: quiero que te vayas, no te necesito más. Pero solo se rió. Fue un sonido que nunca había oído antes, una risa fría, casi inhumana. Entonces, me contó algo que me dejó helado. Yo no vine a ti. Fuiste tú quien me llamó, quien me invocó en cada pensamiento de soledad, con cada vez que deseaste ser comprendido. Yo soy una parte de ti, una que siempre ha estado aquí. No puedes deshacerte de mí, porque yo soy tú. Ese fue el momento en el que entendí la verdad. Él nunca había sido un compañero invisible. Era una proyección de mis propios deseos y frustraciones, una sombra de mi propia mente. Pero, aunque comprendí eso, su voz nunca desapareció. Siempre está ahí, en las esquinas oscuras de mi mente, en los susurros que me llegan cuando estoy solo. Incluso ahora, mientras les cuento esta historia, siento su presencia detrás de mí, observándome, recordándome que nunca me dejará. Y a veces, cuando veo mi reflejo en el espejo, juro que veo a alguien más ahí, alguien que me observa con una sonrisa que no es la mía, alguien que nunca me dejará escapar. Hasta aquí hemos llegado con la historia del día de hoy. Agradezco mucho a Josué por compartirnos esta interesante anécdota, por así decirlo, entre comillas. Y me gustaría leerte, escucharte, saber si tú has pasado por algo similar o si estás pasando por algo similar. Para mí sería todo un gusto poder compartir tu historia. Te deseo muy buenas noches, no sin antes reiterar mi recomendación de cada noche. Justo cuando vayas a dormir, revisa muy bien qué hay bajo la cama o mirando tras la ventana, escondido detrás de la puerta. ¿Crees que realmente estás sola o solo? Te deseo bonita noche.